El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron, solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que no se desperdicien. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña del Sol. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día domingo, que la liturgia de la palabra nos presenta unas lecturas muy bonitas, vamos a hacer un paralelo entre el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del versículo 42 al 44, con el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, del 1 al 15. En el primer libro se nos presenta que un hombre de Baal, Salisán, viene al profeta Eliseo con las primicias, o sea, son los primeros frutos de la tierra, 20 panes de cebada y grano recién cosechado. Ese es un hombre adulto ya, porque él es el que ofrece, el que lleva su cosecha. Y en el Evangelio de San Juan encontramos también otro acontecimiento. Todo el mundo está escuchando a Dios, pero ninguno es prevenido. Hay un muchacho, un joven, que en la época judía, en el tiempo de Jesús, los jóvenes no eran tenidos en cuenta. Pero uno de los apóstoles dice: aquí hay un muchacho con 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Y en los libros de los Reyes es un hombre con 20 panes de cebada y grano. Mire que el primero es pan y grano. En el relato del Evangelio es un joven con 5 panes de cebada, pero le añade el pescado. Este muchacho es prevenido. Él dice: voy a ir a escuchar al Señor, pero entonces voy a llevar, por si acaso la predicación de él se demora, para escucharlo con tranquilidad y serenidad. El otro regala y le dice que hay 100 hombres, 100 personas que hay que darles de comer, y el sirviente o el ayudante del profeta Eliseo dice: pero es que son 100 personas, esto tampoco no alcanza. Eliseo le dice: vaya y reparta lo que va a sobrar. Y termina diciendo: porque eso así lo ha dicho el Señor. Termina el relato de la primera lectura y dice: comerán y sobrará. Pasemos al Evangelio de San Juan.
Dice, pero ¿qué es todo esto para...? Ahí es un poco exagerado el Evangelio porque 5.000 personas, solamente los hombres, sin contar a las mujeres y los niños, porque eso no valía, pues mentalidad judía, sé que... entonces dice, bueno, 5.000 hombres, si aquí no hay más de, pongámosle que hayan 100 personas, no las hay, y uno tiene que utilizar micrófono para que me escuchen. ¿Ustedes creen que 5.000 hombres, eso no escucharon ni uno subiéndose a una loma y haciendo musarañas para que medio lo entiendan? Pero es para ver el gran significado que tiene, de no quedarse solamente con eso, sino que él le dice a los discípulos, vayan y díganle a la gente que se siente, y hace la bendición y empiezan a repartir la comida. ¿De dónde salieron las 12 canastas si no había nada? Miren lo bonito del Evangelio de hoy. Dice, salieron 12 canastas y le dice a los discípulos, todos quedaron saciados, comieron, pero ¿de dónde salieron los canastos? Ese es un interrogante muy bonito. Pero otra cosa que debemos de rescatar el día de hoy es, recojan todo lo que hay para que no se desperdicie. Y los 12 canastos hace referencia a cada uno de los apóstoles que les encargará el Señor después una comunidad. Ustedes serán responsables de un cesto, de un canasto. Yo se los entrego llenos, les está diciendo el Señor. Yo se los entrego llenos. Ustedes tienen que cuidar esa pequeña comunidad. En el caso de nosotros los sacerdotes tenemos que cuidar una pequeña comunidad que el obispo nos entrega, que es una parroquia. Y poniéndolos ya en nuestro plano personal, ese canasto o ese cesto lleno del pan que Dios nos da, es tu familia y tienes que cuidarla, tienes que protegerla, porque mire, ese pequeño cesto que está conformado por la mamá, el papá, los hijos y el abuelo, todo ese pequeño cesto es el que tiene que cuidar usted. Si usted no lo cuida, se pierde, se daña. Eso es lo que está diciendo el Evangelio de hoy a los discípulos. ¿Y de dónde salió tanta comida? Dejaron el egoísmo, todos los que estaban ahí, y empezaron a colocar lo que tenían, lo que habían llevado escondido. Hagamos un paseo y les decimos a todos, hagan el favor y llevan el almuerzo. La mayoría lleva cualquier cosa. Y en el momento de comer, ustedes no se han dado cuenta, si es una convivencia, cada quien empieza a separarse del grupo. Estamos en un retiro, decimos traigan el almuerzo, y cada uno, ya llegada la hora del almuerzo, el padre o el que dirige el retiro dice, pueden ir a almorzar. Y empiezan a dividirse, a segregarse, uno por un lado, otro por el otro lado. Yo hice esa experiencia con unos catequistas cuando era vicario de la Catedral de Sibundoy. Nos fuimos para otra parroquia, la parroquia del Padre Erney, en el Sagrado. Le dije, dame permiso que voy a hacer una convivencia con los catequistas. Y les dije, cada quien lleva el almuerzo. Y ya empezamos la actividad y les dije, ahora sí, va a haber un grupo que les va a decomisar el almuerzo. Ya habíamos hablado con ustedes, fueron unas catequistas y empezaron a quitarles el almuerzo. Cuando ya les digo, seguimos la charla, cuando colocamos una mesa en común, es decir, 2 mesas unimos, o 3 sería, y empezamos a sacar la comida que cada uno había llevado. Y la empezamos a regar de diferentes maneras, a distribuirle la mesa de diferentes maneras. Que nadie supiera dónde quedó lo que había llevado. Y luego, cuando ya era la hora del almuerzo, les dijo, ahora sí, sigamos. Se abrió la puerta del salón, les dijo, ahora sigan. Cada quien que trajo su plato y su cuchara va a servirse de lo que hay aquí. Y les leímos este Evangelio. Ahora sí, sírvanse y coman. Y un monaguillo había cocinado arroz y unos huevos. Y el niño, ¿no? Él cuando se acerca y me dice con esa emoción,
Padre, se me comieron el arroz y mis huevos, ¿y ahora qué hago? Pues hombre, tienes toda esa comida para que comas. Y cuando al final del almuerzo sobró. Pero si hubiéramos que cada persona hubiera cogido, cada catequista, su grupito, hubiera ido a hacer su grupito aparte, les aseguro que no sobraba comida, porque lo que sobraba se lo llevaban para la casa. Eso es lo que está diciendo el Evangelio de hoy, de compartir lo que yo tengo con el que no lo tiene. Por eso ahí enlaza la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, del 1 al 6, que dice: sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esfuércense en mantener la unidad de espíritu con el vínculo de la paz. Donde hay hambre, no hay paz. Donde hay hambre, no hay amor. Eso es lo que está diciendo la lectura de hoy. Dar al otro. Miren que el niño, el monaguillo dice: Padre, ¿y ahora qué voy a almorzar? Porque a él le daba como vergüenza pues coger. Y le dije: no, mijo, todo lo que está ahí es para que cada quien coja. Y sobró harta comida, porque cuando nosotros amarramos lo que tenemos y no lo compartimos con el otro, nos pasa lo que nos pasa siempre. El otro puede aportarnos, ayudarnos, y ahí se hace realidad lo del Salmo 144. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Que tengamos esa docilidad de darle al otro, no esperando decirnos: yo le di, pero ahora ni gracias da. No, usted dé con un corazón desprendido y la recompensa será grande. No, quizás aquí no en la tierra, pero en el cielo sí. Eso es lo que nos enseña las lecturas de este domingo. Comieron y sobró. En nuestras casas también algo hay para compartir con los demás. Siempre hay algo para compartir. Y quien da con generosidad, Dios le multiplica el 100 por 1. Pidámosle entonces en este domingo al Señor que nos dé ese don de poder compartir con el otro, de ser agradecidos, decirles: gracias por lo que me das. Los hijos agradezcan a sus padres siempre. Y los esposos, los dueños de casa, agradezcan siempre a Dios por la comida que nos brinda cada día. Que el Señor en este domingo derrame sobre nosotros, sobre nuestras familias, la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.